Bueno, muy buenos días a todos. Buen día. Estoy muy agradecido y contento de estar acá con ustedes en Salta. Gracias, Pablo, por la invitación. Para mí fue muy grato que Pablo me invitara y muy grato estar anoche con el gobernador de la provincia. Voy a hacer una mirada política de la ley de servicios audiovisuales. Yo soy diputado nacional desde diciembre del año pasado, o sea, este fue mi primer año de diputado nacional, por tanto presido la Comisión de Comunicaciones posterior a la sanción de la ley, o sea que heredo el trabajo de otros y heredé también un trabajo arduo que hicieron otros compañeros, pero que fue mi primer tarea a los pocos días de asumir, que fue la ley de papel prensa, que está bastante emparentada con esta ley. Sí, voy a decir algunos conceptos generales y después voy a tener eje en 3 o 4 cuestiones para dar lugar a los otros compañeros que se van a referir. Sigo, algunos conceptos generales, fuera de la ley, pero que hacen a la ley y que me interesa para encuadrar políticamente. Digo, la ley se ubica en un nudo muy problemático de la Argentina, que es histórico y que es cómo hacemos para ser liberales a los liberales en Argentina. Es una dificultad que tenemos que los liberales sean liberales. En general los liberales no quieren las libertades y en general los liberales no quieren la democracia. Y eso me parece que nuevamente cuando aparece esta ley aparece esta problemática. En segundo lugar, creo que también la ley se enmarca en otra cuestión mucho más amplia y que recorre el continente sudamericano, y que es que hay tensión cada vez que discutimos renta. O sea, que hay tensión cada vez que discutimos cómo distribuimos con más justicia los bienes materiales o culturales. Porque si ustedes recorren la problemática de tensiones políticas, la verdad es que cuando hay crujidos es cuando se discute renta. O renta petrolera, o renta gasífera, o renta agraria y sojera, o renta mediática. Entonces ahí me parece que lo que une a una serie de disputas que se dan en todo nuestro continente, y si ustedes observan, verán que la disputa de la distribución de renta nacional, como se distribuye la renta nacional, sea a través del petróleo, sea a través del gas, a través del cobre o a través de la soja, está unida en los gobiernos a un debate con la discusión mediática. Que en general, porque los grupos mediáticos son grupos que han diversificado sus inversiones y que por lo tanto tienen intereses directos y concretos con otros aspectos de la producción nacional. Digo, yo quería, por lo tanto, arrancar con este contexto general, ¿no? del debate político. Y para terminar este contexto general, decir, bueno, ¿cómo abordamos justicialistamente la distribución de la renta? O lo que yo llamaría la distribución de los bienes escasos. Y en el caso ahora sí vamos a entrar en los servicios audiovisuales o en los medios en general, vamos a hablar de los medios en general, operamos sobre 2 bienes escasos, o si ustedes quieren, bienes finitos, que son el papel y que son las señales de aire. Y por lo tanto el Estado debe abordar justicialistamente la distribución de un bien finito o un bien escaso, como es el que vamos a ver ahora, que son las señales de aire. Porque a veces esto, que es de sentido común, que es sencillo, no está muy claro. No está muy claro que las señales no son infinitas y que cualquiera que pueda comprarlas las puede obtener, sino que son escasas. Por lo tanto, es el Estado el que debe intervenir para ver cómo se distribuye eso. Y esta es
la discusión. Y la discusión se la puede abordar desde una visión más liberal o se la puede abordar de una visión más justicialista o más vinculada a la justicia. Por último, para terminar de cerrar conceptos generales, en la mayoría de los casos la versión de la ley nos llega a través de los medios de comunicación que quieren que la ley no se aplique. En el caso del Grupo Clarín, el Grupo Clarín no siempre trabó las leyes, no quiso que se discutiera en el Parlamento, trató de que no se votara y cuando se votó trató de que no se aplicara. Esa fue la trayectoria. Y por el otro lado, su versión de la ley ha evitado algo que era lo más sencillo para hacer. Si ellos creen que es una ley injusta, anticonstitucional, en contra de los intereses generales, que era haber publicado la ley para que la gente la lea. Clarín ni publicó la ley ni la colgó de su página, que era una tarea muy sencilla. Eligió el camino de interpretarla en lugar de mostrarla. Reparte tantos libritos, fascículos y tantos adicionales a su diario, que haber hecho una versión de la ley para que todo el mundo tuviera la ley, la pudiese leer y saber de qué se trataba, era más sencillo que interpretarla, pero ellos prefirieron interpretarla. Hay un hecho de la literatura argentina que a mí me gusta, que decía Borges, ¿no? Borges decía: el Martín Fierro que leemos no es el que escribió Hernández, sino el que leyó Lugones, ¿no? Y nosotros la ley de servicios audiovisuales no es la que votaron los senadores y diputados, sino la que interpretó Clarín, que a través de mucha profesionalidad publicitaria llega permanentemente, masivamente, para decir que estamos frente a una ley que cierra la libertad de expresión. Por lo tanto, frente a ese hecho de una ley que realmente blinda la libertad de expresión, que está a favor de la libertad de expresión, nosotros tenemos que analizarla. En primer lugar, la Argentina necesitaba una nueva ley de servicios audiovisuales. Esta era una ley que había sido confeccionada por la dictadura y que había sido empeorada por el neoliberalismo, y al cual los grupos de concentración mediática le habían ido sacando ventajas a lo largo de este proceso. La ley es producto de un trabajo colectivo, no es producto de un arrebato político, de una extravagancia de época, es producto de llevar a la legalidad el trabajo que los hombres y mujeres vinculados a todo tipo de tareas de la comunicación social venían emprendiendo desde hace muchísimos años. Aquí vieron que hay una información también sobre eso, ¿no? En general se quiere menoscabar la ley porque dicen no fue una iniciativa del gobierno, ni la inventó el gobierno, sino que venía siendo trabajada por colectivos profesionales desde hace mucho tiempo. Bueno, creo que es un enorme mérito, igual que la asignación universal por hijo, que es que un gobierno sintetice el trabajo de años de un sector que bregaba por justicia en el área. O sea que la ley tiene una inmensa legitimidad política aparte de su legalidad. O sea, tiene inmensa legitimidad política porque fue discutida, porque hubo foros, porque pudo participar quien quería, porque fue federal, porque se recorrió el país, se le hicieron modificaciones y es un producto del trabajo colectivo. Voy a abordarla, esta ley, sobre 2 o 3 aspectos que a mí me interesa que ustedes reflexionen desde la visión política. Digo, en primer lugar, esto que nosotros, yo antes hablaba de que es un bien escaso y que se debe distribuir con justicia. Sencillamente, no podemos aceptar que alguien, porque tiene dinero para comprar todo, lo compre todo. Eso me parece que tiene que tener claro en la militancia política cuando defendemos esto.
Una de las publicidades de Clarín, yo creo que hay que leer las publicidades de Clarín, muy bien hechas, profesionalmente, muy bien hechas, muy sencillas. Después yo también les recomendaría que las contrapongan con la ironía de Barcelona, que es muy buena frente a las publicidades de Clarín. Pero Clarín en una de sus publicidades dice, invento, por no recuerdo de memoria, pero Santos Biasati piensa distinto que María Laura, pero los dos pueden estar en el mismo programa, que piensan distinto, y hace toda una parodia sobre que en un grupo pueden todos pensar distinto. Eso es una falacia, porque piensen ustedes en una sociedad en donde todos los actores pueden trabajar en cualquier teatro que haya en la ciudad, pero todos los teatros son de una misma persona. Digo, entonces todos tienen derecho a trabajar, pero el problema es que quien es el dueño de todos los teatros va a marcar una política. Esto nos lleva, y a esto quiero que sea el núcleo de mi charla, a discutir algunos conceptos. Yo he elegido 3 conceptos que quiero discutir con ustedes, y después iremos más a la actualidad y a las preguntas. El primer concepto es un concepto del Estado. Digo, acá lo que estamos discutiendo es un concepto del Estado. ¿Cuál es la tradición estatal con respecto a los medios de comunicación? Digo, si uno mira la historia de los medios de comunicación, hubo una etapa en que los medios de comunicación estaban vinculados directamente a la política y a la empresa política. Después hubo una etapa que estuvieron más vinculados, o corrió el eje de lo empresarial hacia los periodistas profesionales, y una etapa más universalista como es la actual, en donde creemos que la participación es más colectiva y que el derecho a la comunicación no es privativo ni del empresario ni del periodista profesional, que eso es un debate. Pero ¿cuál es la concepción del Estado de modo tradicional? Hay 2 concepciones del Estado. Una concepción liberal sería: el papel del Estado es garantizar que no haya censura, que es una concepción desde el derecho más individual. Tradición que yo reivindico. Me parece muy bien que no haya censura. Esto viene de una larga historia. El Estado tenía que garantizar que el que se paraba en la esquina a hablar pudiese hablar y que nadie lo censurara. Y la tradición constitucional argentina es publicar las ideas por la prensa sin censura previa. O sea, la idea es que el Estado lo que tiene que hacer en esa concepción es garantizar que el que quiera hablar hable, que el que quiere expresarse se exprese, y el que quiere escribir que escriba. Nosotros tenemos otra concepción del Estado, que es esa: garantizar la libertad individual, garantizar que no haya censura, pero también garantizar que todos puedan tener libertad, no solo para expresarse, sino para hacer audiencia. O sea, que la libertad no solo pasa por quien se expresa, sino que la libertad también pasa por quien escucha, por quien lee y por quien recibe información. Es una concepción que está más vinculada a la igualdad que a la libertad, o a la libertad y a la igualdad, y no a la libertad sola. Digo, nosotros venimos históricamente de un Estado que era al que había que ponerle límites, porque el Estado era el peligro de la falta de libertades individuales. O sea, esa concepción del siglo XIX del Estado opresor o del Estado que avanzaba sobre los individuos, o el Estado que no totalitario, o el Estado autoritario, o el Estado monárquico que entregaba licencias para aquel que pudiese tener un medio. Entonces, lo que trató la jurisprudencia moderna era ponerle límites a ese Estado para que el pueblo pudiese expresarse a través de las libertades. Nosotros creemos que ese concepto es insuficiente. No creemos que tiene que haber un Estado que garantice que no haya censura.
incluso prescindiendo, ¿no? Como quienes dicen, la mejor ley de medios es la ley que no existe, ¿no? O sea, aquel Estado ausente, el Estado que no ponga obstáculos. Nosotros decimos, no, hay otra concepción del Estado. Hoy ya no es la concepción de un Estado opresor que le quita libertades al pueblo, sino un Estado presente que interviene para garantizar las libertades del pueblo. Y por lo tanto un Estado que interviene para distribuir las señales con justicia, para ponerle topes al monopolio, para poner garantías al pluralismo, para poner garantías a la diversidad y para poder lograr que quien escucha, quien lee, quien se informa, pueda acceder con pluralidad. O sea, que pasamos de ponerle límites a los abusos del Estado a ponerle límites a los abusos del empresariado privado. Porque si no, el Estado que solo garantiza que no haya censura, lo que está garantizando la libertad de empresa. Y por lo tanto, parecería ser que solo el gobierno es aquel que puede ponerle límites a las libertades. Y nosotros decimos que también los privados pueden ponerle límites a las libertades, tanto de expresión como culturales. Un caso concreto de eso es la denuncia penal que ha hecho Clarín en estos días, ahora rectificada, después de cometer un error político enorme, contra periodistas y contra políticos, funcionarios y un diputado nacional, miembro de nuestro bloque, que es Edgardo de Petri. O sea, ahí lo que demuestra es que por la vía penal hay un grupo económico que está tratando de poner límites a la libertad de expresión. Pero hay maneras mucho más rutinarias de ponerle límites a la libertad de expresión, que es las políticas editoriales, los despidos, las correcciones, las políticas internas de la empresa. O sea, una serie de medidas que se toman, que hacen que también el privado es responsable de que en un país haya pluralidad, diversidad y no censura. Porque puede ser que el Estado garantice las libertades en forma general, pero en lo interno de la empresa no se garanticen esas libertades por la presión laboral. Por lo tanto, yo digo, esta ley que quiere distribuir con justicia las señales de aire, y yo repito esto porque la verdad cuando yo me metí a estudiar este tema, lo primero que vi, y que bueno, por el viaje, porque no tenemos los elementos, no podemos hacer, pero lo primero que vi es un cuadro. Acá hay que ver dos cuadros. Uno es un cuadro en donde se ven todas las señales y en donde uno puede tener con claridad qué es lo que se distribuye. Es como si uno viera un mapa de la provincia, un mapa agrario con la distribución de la tierra, ¿no? Alguien podría tener el dinero para comprar toda la tierra de la provincia de Salta. Alguien podría tener dinero para comprar Salta. Bueno, pero eso no se puede permitir. Ahí interviene el Estado para decir, no señor, usted puede comprar hasta acá, como hemos hecho en la Cámara de Diputados a principio de año, poniéndole tope a la compra de tierra por parte de extranjeros. Este es un papel que tiene que tener el Estado. Entonces, aquí lo que quede claro es, estamos defendiendo una concepción del Estado. Un Estado que pasa a ser activo para fomentar y garantizar la pluralidad de voces y la diversidad de expresiones en los medios de servicios audiovisuales. Yo creo que el Estado ha dejado de ser un enemigo natural de la libertad y ha pasado a ser un actor activo en la necesidad de ponerle límites al avance privado. Y esa es la gran tensión que estamos discutiendo, que es si el Estado es un opresor o es fuente de libertad. Y nosotros planteamos al Estado como fuente de libertad. Fuente de libertad ¿para qué? Y para ponerle límites a los impactos que las concentraciones privadas ejercen sobre la sociedad. Y el Estado tiene que equilibrarlo. Ese es el papel que tiene que tener el Estado: regular, equilibrar, distribuir. Esto nos lleva a otra concepción, a otra
discusión, que es que para nosotros la libertad no es solo libertad de expresión, como dije yo antes. Y en tercer lugar, que la comunicación es un derecho porque es un bien público y por lo tanto la información y la comunicación es un derecho humano. Por lo tanto, la gran pregunta que nosotros vamos a hacernos frente al Grupo Clarín es que ¿de qué estamos discutiendo? ¿Estamos discutiendo de plata o estamos discutiendo de libertad? Esa es la pregunta clave. Porque si estamos discutiendo de libertad de expresión, no hay un solo punto ni un solo concepto de toda la ley que viole o haga peligrar la libertad de expresión. Lo dice la ley y lo dice la interpretación que de la ley hace la Corte. Más, la Presidenta de la Nación dio una de las directivas básicas cuando fue comienzo de la construcción de la ley, que fue cumplida a rajatabla, que es blindar la libertad de expresión. O sea, que se expresen todos. Por lo tanto, estamos discutiendo de plata. Por lo tanto, estamos discutiendo de intereses económicos. Bueno, aquí hay otro concepto que nosotros tenemos que poner en el debate, y que es que si la comunicación, en lugar de ser una mercancía, es un derecho humano, los derechos están por encima de los negocios. Y como la educación es un derecho social, al cual no se lo puede aceptar como mercancía, el derecho a la información y a la comunicación también es un derecho social y por lo tanto no puede ser utilizado como mercancía. En tanto, si el grupo está discutiendo de plata y nosotros estamos discutiendo de derechos, los derechos están por encima de los intereses económicos. Por supuesto que va a tener el grupo que sea una inmensa posibilidad de dirimir en la justicia lo que se sienta que fue dañado sus intereses económicos, y eso se dirimirá donde se debe. Pero la ley en este caso debe aplicarse y debe garantizar en su aplicación la posibilidad de que otros grupos accedan a lo que un monopolio o algunos oligopolios fueron concentrándose a lo largo de estos años. Entonces, para resumir, yo digo, estamos discutiendo una concepción del Estado, estamos discutiendo una nueva concepción de la libertad de expresión, que ya no es solo libertad de imprenta, como estaba puesto en la Constitución, ni libertad de prensa, sino libertad e igualdad para expresarse y para hacer audiencia, y estamos discutiendo que los derechos están por encima de los intereses económicos y de la plata y de los negocios, porque la comunicación es un derecho humano esencial. Está sustentado en cualquier documento internacional, en la relatoría de las Naciones Unidas, la relatoría de la OEA, en Reporteros Sin Frontera, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, no hay un solo una sola expresión que haga dudar de que esta ley pluraliza, democratiza, localiza, federaliza, amplía el espectro de voces y no daña la libertad de expresión. ¿Que va a dañar los intereses económicos de los grupos que han concentrado? Y sí, va a dañar tal vez sus intereses económicos. Por lo tanto, le damos la posibilidad que se adecúen. Pablo recién decía antes una cosa que a mí me parece muy interesante. Esta ley no es contra Clarín, y hay que tener muy claro que no es contra Clarín, es a favor del derecho a la comunicación y a la información. Si Clarín se siente afectado es probablemente porque ha, durante todos estos años, tenido privilegios que dañaban el derecho a la comunicación y la información. Clarín no está discutiendo solamente de dinero, está discutiendo de poder, en distinto orden, en relación dialéctica. Discute poder y discute dinero, y discute dinero y discute poder. El segundo mapa que nosotros tendríamos que ver aquí, aparte de cómo se distribuyen las señales, el segundo mapa es el de los grupos mediáticos. Si uno lo mira gráficamente, la dimensión de Clarín como grupo económico mediático con respecto a cualquier otro grupo es abismal.
Clarín no es un diario, es revistas, es televisión por cable. Clarín es imprenta, es distribución de medios gráficos, es inversión agraria, es socio del Diario de la Nación en el tema agrario, es una diversidad de actividades que hacen que disputa poder. Entonces, para cerrar, nosotros defendemos esta ley, que no es contra Clarín, es por ampliar las libertades y por democratizar, porque tenemos un concepto de Estado distinto, porque tenemos un concepto de libertad de expresión distinto y porque tenemos un concepto de derechos distintos. La ley no es el artículo 161 que cae el 7 de diciembre por la cautelar, es mucho más rico. El concepto de desinversión no es un concepto de la ley, es un concepto de la UNESCO. Nosotros creemos que tenemos el derecho a exigir que se adecúen a la ley, que no es desinvertir, sino es invertir más, diversificadamente. Los grupos tienen el derecho de partirse en 3 o 4 o 5 grupos nuevos, si así lo manifiestan, si así lo garantizan, si tienen los avales necesarios y si demuestran que son unidades económicas, mucho mejor, porque en lugar de un movilero va a haber 4 mobileros, en lugar de un periodista va a haber 4 periodistas y en lugar de un locutor va a haber 4 locutores. Nos parece bien. El 10 de diciembre Clarín va a salir, Radio Mitre va a salir, TN va a salir, y el gran desafío es no solo aplicar el artículo 161, que me parece importante, sino algo mucho más, que es que aparezcan nuevas señales y nuevas voces. Parece que el éxito no es la desinversión, el éxito es la aparición de nuevas inversiones, la aparición de nuevas voces, la aparición de nuevos productos que den cuenta de lo local, de lo federal y de lo nacional. O sea que, bueno, termino diciendo esto, que yo por lo menos en particular no siento que el 10 de diciembre y el 7 de diciembre va a ser la toma de Bastilla, ni va a ser el gran acontecimiento. Creo que los gobiernos triunfan cuando logran rutina, no cuando logran acontecimientos excepcionales, y la rutina va a ser aplicación de la ley, fomento a los nuevos grupos y una agenda legislativa que pueda dar cuenta de nuevas discusiones para garantizar el derecho a la comunicación en Argentina. Una agenda que va a tener que incluir cómo son la distribución de los diarios, a los cuales los carillitas ya están levantando su voz muy alto, una nueva ley de propiedad intelectual, que el mundo de la tecnología ha hecho ya antigua la ley del fundador de Clarín Noble y que hay que volver a discutir, una ley de fomento a las organizaciones comunitarias para que puedan acceder a tener señales tanto de televisión como de radio. Es una agenda positiva que haga que esta ley sea posible. Nosotros discutimos de derechos, no discutimos de dinero. Para nosotros, cuando hay derechos, los negocios deben estar secundarizados. Muchísimas gracias.